Hola amigos, el día de hoy aprenderemos a tejer un lindo suéter con canesú en popcorn en talla de 2 años. El día de hoy vamos a aprender a tejer este lindo suéter, es una talla de 2 a 3 años y empezaremos a tejer desde la parte de arriba con un canesú. Con la puntada popcorn. Para las mangas decidí esta linda puntada y los patrones lo podrán descargar en el Facebook, Pinterest o Instagram de Tejiendo con Midori. Las medidas serían del cuello a la sisa tiene 16 centímetros. De la sisa hasta terminar toda la manga tiene 23 centímetros. De la sisa hasta terminar todo el cuerpo 22 centímetros. El ancho del suéter es de 29 centímetros, quiere decir que el contorno sería de 58 centímetros. Ahora sí, pasemos al paso a paso. Para empezar a tejer este lindo suéter se empezará tejiendo desde el cuello y necesitamos montar de forma tubular. Van a montar en las agujas de 4 milímetros 45 puntos. Recuerden que se hace en una lana de descarte. Se montan los 45 puntos en lana de descarte, se teje una hilera todo en revés y luego se cambia de color al color que han elegido para el suéter, 5 hileras en jersey y luego ya empezamos aquí a tejer, a sacar los puntos de abajo. Recuerda que si no sabes montar los puntos de forma que quede tubular, aquí arriba o en caja de descripciones te voy a dejar el enlace para que puedas ir a ver con mayor detenimiento. Allí lo estoy explicando paso a paso, no lo explico aquí todo por completo para que no se haga tan largo el tutorial. Y más que nada les muestro para que sepan que se montan 45 puntos y debemos de terminar con 89 puntos. Ya estamos. Como les digo, los que no quieren tejerlo de forma tubular no se preocupan, pueden tejer 88 puntos y tejerían unos 3 a 4 centímetros en puntada elástica. Bien, así queda y ahora empiezo a tejer 2 hileras en puntada elástica, pero antes que me olvide, los 8 primeros puntos y los 8 últimos serán la guarda. Entonces lo voy a tejer en revés. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Que se va a tejer la guarda, siempre se va a tejer en revés, ¿sí? Entonces aquí ya empiezo un derecho, un revés, un derecho, un revés en elástico simple. 2 hileras, ¿sí? Tus likes y tu suscripción me ayudan muchísimo a seguir adelante. Y si no estás suscrito, ¿qué esperas? Es gratuito este canal. Y si ya lo has hecho, muchísimas gracias. He tejido las 2 hileras en puntada elástico. Ya estamos aquí. Ahora voy a tejer o hacer el primer ojal. Como va a ser para una niña, el ojal lo haré aquí. Si lo van a hacer para un niño, lo harán acá. Si no saben si va a ser para niño o para niña, igual lo hacen acá. Voy a empezar tejiendo los 8 primeros puntos de la guarda con el color lila. Recuerden, la guarda es en derecho. Paso y con el color amarillo continúo tejiendo 2 hileras en puntada elástica. Simplemente ahí continúo, ¿ven? Un derecho, un revés, un derecho, un revés, un derecho, un revés, un derecho, un revés y así
Nos vemos aquí al final. Ya estoy llegando al final de la hilera. Y antes que me olvide, estos dos últimos puntos antes de llegar a la guarda los voy a tejer como 2 puntos juntos. En este caso aquí terminé en derecho, quiere decir que estos 2 puntos los tejo 2 puntos juntos en revés. De esa forma ya tengo los 88 puntos. Debí de haberlo hecho antes, pero me olvidé, así que no importa, ¿sí? Ya lo hice acá, 2 puntos juntos al revés. Paso y la guarda lo tejemos, continuamos con amarillo. Lo contrario aquí. ¿Por qué? ¿Por qué hice esto de aquí? Porque no quiero que el nudo quede aquí al empezar la guarda. Me parece a mí, o a mi gusto, no me gusta tener aquí la unión y luego tener que esconder. Prefiero esconderlo aquí. Entonces, no se va a notar porque como el primer ojal va a estar acá, esto va a tapar este lado. Igual, si se nota, no hay ningún problema, ¿eh? Vamos a hacer ahora el primer ojal donde tejeremos aquí 1, 2, 3, 4 puntos, una lazada y estos 2 puntos juntos para compensar. La lazada es el ojal, es un botón pequeño de 1 centímetro de diámetro, ¿sí? Si es un botón más grande, ustedes ya vean de hacerle las disminuciones, ¿sí? Ahora, ven, volteo y termino esta hilera. Donde, ven, es igual. Por atrás, la lazada se teje todo en puntada musgo. Paso y continuamos aquí, ¿ven? Derecho, revés, así hasta llegar al otro lado. Aquí, ven. Y para que aquí no quede un hueco, simplemente volteamos o cruzamos, ven, el amarillo por encima y el lila ahora por ahí. Este de aquí ya lo podemos cortar. Una vez que hemos cruzado, lo corto y le hago un nudo para que esto se mantenga. Entonces voy a tejer un poquito aquí. Antes de hacer el nudo voy a terminar esta hilera y terminamos 1, termino allí y recuerden, este de aquí, para que no quede un hueco, le hago un nudo. Háganle un nudo simple como deseen. Yo en mi caso me gusta asegurarlo de esta forma, así. Por eso luego a la hora que escondo, lo escondo por aquí o lo escondo hacia arriba y aquí ya no va a haber ningún nudo ni nada que moleste. Volteo, esta lana amarilla lo retiro, voy a traer la rosada y vuelvo a repetir hasta llegar acá. Paso la marca y hacemos lo mismo con el color rosa. Aquí. Y continúo según lo que me corresponde, en este caso que es un derecho. En color. Ya tejí las 2 hileras en color rosado, repitiendo en puntada elástico simple. Vamos a medir. Tiene
3 centímetros de cuello. Vuelven a contar y deben de tener los 88 puntos. En esta parte ven que hemos continuado con el color lila y se hizo aquí la unión. No se nota ningún agujero porque, como les dije, hemos enroscado la lana de esta forma y luego le hemos hecho un nudo. En este lado de aquí, al final, sí hemos terminado y acá podemos ver el ojal. Ahora que han verificado tener los 88 puntos, vamos a hacer unos aumentos. Primeramente voy a tejer los 8 puntos de la guarda y luego comenzamos ya con los aumentos. Cada 2 puntos vamos a hacer un aumento. En este caso lo voy a hacer con lazada. Hay personas que me dicen que no les gusta la lazada y prefieren hacer aumento. Pueden hacer aumento o lazada. Todo se va a tejer ya en derecho. 1, 2 y acá lazada. 1, 2, lazada. 1, 2, lazada, 1, 2, lazada, 1, 2, lazada, lazada 34, 2 derechos, 35 lazada y terminamos con 2 derechos. Se han aumentado 35 puntos, por lo tanto si teníamos 88 puntos más 35 debemos de tener 123 puntos y terminamos con los 8 puntos de la guarda. Volteo y tejo toda esta hilera en revés, salvo la guarda, ¿sí? Ven los 8 puntos. Y todo ya es en revés. Nos vemos en la siguiente hilera. Aquí podemos ver las lazadas. Ya conté y verifiqué y tengo los 123 puntos. Ahora continuamos. Empezamos nuevamente con los 8 puntos de la guarda. Recuerden que los ojales ustedes lo van a hacer lo más seguido o lo más separado que ustedes deseen. En este caso lo haremos creo que de 3, perdón. Terminé de tejer la guarda y ahora tejeremos de la siguiente forma. Donde está la lazada será un revés, entonces será 2 derechos, ¿ven? Y donde está la lazada un revés, nuevamente 2 derechos y donde estaba la lazada un revés, 2 derechos, un revés, y se tejerá de esta forma unas 6 hileras. Esta es la hilera 1 y nos vemos en la hilera 2 para que vean en la parte de atrás cómo es, que es simplemente tejer tal como se encuentra. Volteamos y como les dije, la parte de atrás es ya como se encuentra. Esta es la hilera 2, ¿verdad? Son 6 veces que hay que repetir lo mismo. Los 8 puntos de la guarda y aquí serán 2 revés, un derecho, 2 revés. ¿Ven cómo se encuentra? Un derecho. Y así ustedes tejan 4 hileras más, ¿sí? Para tener un total de 6 hileras de esta misma forma. Ya tejí las 6 hileras tal como les indiqué y así se está viendo hasta el momento. Ahora vamos a hacer el punto popcorn. El punto popcorn hay muchas formas y ya hemos hecho tutoriales donde hemos hecho de diferentes formas. En esta oportunidad lo voy a hacer con crochet porque siento
que queda mucho mejor que hacerlo con 2 agujas. Si ustedes quieren hacerlo con 2 agujas, está bien, no hay problema, ¿sí? Bien, empiezo con los 8 puntos de la guarda, paso y recuerden que seguimos con 123 puntos, no hemos aumentado, ¿sí? Tejo 2 derechos y en este punto en revés es donde vamos a tejer. Lo voy a hacer con crochet, pero voy a explicarles con aguja también el primero. Por ejemplo, en este punto que está en revés, coloco y tejo un derecho. Y sin retirar este punto, paso la lana hacia adelante y tejo allí mismo un revés. Paso la lana hacia atrás y tejo un derecho. De allí volteo y tejemos en derecho, volteo, tejo durante 3 veces y luego terminan con 3 puntos juntos. Pero como les dije, lo voy a hacer a crochet porque siento que queda, me gusta más, ¿sí? En este caso es el crochet, ya se está borrando, creo que es el número 2. Ven, introduzco en el punto, saco una hebra, así, y ya lo retiro de la aguja y tejo una cadena allí. 2, una cadena más y una cadena más, 3 cadenas. Y ahora vamos a hacer unas varetas aquí en este mismo punto. ¿Ven? No sé si se ve bien allí. Y una vareta por los que no saben a crochet. Y quedan estas 2. Una lazada y en este mismo introducimos, jalamos y así. 3. Vamos a hacer hasta tener 5 puntos en el crochet. 4, una vez más. Ahí están los 5 puntos y ahora solo jalamos a través y aseguramos con un punto que este punto ya lo puedo pasar a la aguja de la derecha. A ver, así. ¿Ya? Y acá tenemos el primer punto popcorn. ¿Qué hacemos ahora? Continuamos. Tejo 2 derechos. A ver, acomodo el punto popcorn ahí. 2 derechos. Un revés. 2 derechos. 1, 2. En el siguiente punto popcorn, en el siguiente punto en revés hago el punto popcorn. Nuevamente introducimos aquí el crochet, jalo la lana, lo retiro de la aguja y hago 3 cadenas. 1, a ver, voy a correr un poquito esto para que no incomode y puedan ver mejor ustedes también. Una cadena va, 2, 3 y ahora 4 varetas sobre este mismo punto. 1, 2, 3 y una vez más 4. Acá están los 5 puntos que cerramos y aseguramos y ahora lo coloco en la aguja de tejer. Ahí está. Repetimos 2 derechos, un revés, 2 derechos. Entonces, si están viendo, el punto popcorn se está haciendo dejando un punto en revés. ¿Ven? Acá un revés y acá nuevamente hago una vez más
y ya ustedes continúan solos. 3 cadenas, 1, 2, 3 y 4 varetas dentro de este mismo. 1, 2, 3, una vez más, 4. Hay 5 puntos, cierro y aseguramos y lo colocamos en las agujas. Así. ¿Ven? Ustedes continúen y nos vemos al final de la hilera. Estoy al final donde he terminado de hacer el último punto popcorn y termino con 2 derechos y obviamente con la guarda. ¿Cuántos puntos popcorn hemos hecho? 18 puntos popcorn en total. Ahora les muestro mejor. Acá está. ¿Ven? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 17 y 18 puntos popcorn. Ahora, por la parte de atrás vamos a hacer unos aumentos. Recuerden que tenemos 123 puntos. Y aquí. Se teje según lo que corresponde. En este caso, 2 revés. Y aquí está el punto popcorn. Antes y después vamos a hacer unos aumentos, que será simplemente girar de esta forma como una E y colocar en la aguja un punto. Este de aquí lo tejemos en revés y nuevamente otro punto que aumentamos, giramos así y coloco 2 revés, 1, 2, un derecho, 2 revés, 1, 2. Nuevamente acá está el punto popcorn, antes y después el aumento, giro y coloco el punto popcorn es en revés, un revés y luego otro aumento allí. Continuamos con 2 revés, 1, 2, un derecho, 2 revés. Y así continuamos el punto popcorn, el aumento, tejemos la puntada popcorn en revés, aumento y nuevamente 2 revés, un derecho y 2 revés. Así terminen toda esta hilera y nos vemos en la hilera de adelante. Terminé la hilera donde hemos hecho los aumentos por atrás y si teníamos 123 puntos y hemos aumentado 36, debemos de tener 159 puntos. Continuamos aquí, ya tejí la guarda y vamos a tejer estas 2 hileras adelante y atrás como se encuentra, que sería 2 derechos aquí, un revés que es el punto que hemos aumentado, un derecho, un revés, 2 derechos, un revés, 2 derechos y repetimos aquí el punto que aumentamos, revés, derecho, revés, 2 derechos, un revés, 2 derechos y otra vez volvemos a repetir. ¿Ven? Acá donde hemos hecho un revés, un derecho,
un revés, y así continúen. La parte de atrás ya les dije que es tal como se encuentra, y nos vemos nuevamente cuando estemos por adelante del tejido. Ya estoy otra vez por el lado de adelante y recuerden que debemos de tener 159 puntos. Vamos a hacer nuevamente unos aumentos, 18 puntos. Por lo tanto, si tenemos 159 puntos más 18 al terminar esta hilera, debemos de tener 177 puntos. Y los aumentos serían donde se hizo el punto popcorn. Quiere decir aquí en este punto en derecho al costado haremos un aumento, porque queremos que ya toda esta parte quede como dos derechos, un revés, dos derechos, un revés. Solo nos falta aquí hacer esos aumentos. Tejemos dos derechos, un revés. Acá está el punto derecho, entonces acá aumentamos y derecho, un revés, dos derechos, un revés, dos derechos, un revés, y aquí ven donde está el punto en derecho, un aumento, un derecho, y continuamos repitiendo, un revés, dos derechos, un revés, dos derechos, un revés, y aquí el aumento. Así ustedes continúen. Recuerden que la parte de atrás ya se teje como se encuentra. Igual nos vemos ahí para que no haya ninguna duda, ¿sí? Ya terminé esta hilera donde hicimos los 18 aumentos. Estoy por la parte de atrás que, como les dije, se teje tal como se encuentra, pero para que no haya equivocación, dos revés, un derecho. Ahora sí, ya tiene nuevamente dos revés, un derecho, dos revés, un derecho, y de esta forma ustedes van a continuar tejiendo. Por adelante ya saben que será dos derechos, un revés, dos derechos, un revés. Van a tejer 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 a 10 hileras de esta misma forma, y allí nos vemos. Y tal como les indiqué, he tejido las 8 hileras. En este momento debemos de tener de la siguiente forma: dos derechos, un revés, dos derechos, un revés, dos derechos, un revés, y todo de esta forma. Bien, hasta este momento vamos a medir cuánto tenemos. Tenemos una medida de 10 centímetros. Nos faltan aún 7 centímetros más. Y vamos a hacer de la siguiente forma. Aún debemos de continuar aumentando. Actualmente tenemos 177 puntos y vamos a aumentar 36 puntos. Y debemos de quedarnos con 213 puntos. ¿Dónde vamos a aumentar? Lo estiro así para que vean bien. En las partes donde es revés, ahí vamos a aumentar un punto para que ya sea dos derechos, dos revés, dos derechos, dos revés. En el tercer revés, que es entre punto popcorn y popcorn, haremos aquí un punto popcorn más. Nuevamente, un aumento en este revés, un aumento en este otro revés, y punto popcorn. Quiere decir que cada dos aumentos el punto popcorn, para que lleven la cuenta y no haya confusión. Empezamos, ya hice la guarda y tejo dos derechos. Acá está el primer revés donde hago el primer aumento, y de la misma forma así, 1. Tejemos en revés, que es lo que corresponde, dos derechos. Nuevamente, acá viene el revés, aumento. Este es el segundo aumento, dos derechos, y en el tercero es donde hacemos el punto popcorn.
nuevamente con ayuda de la aguja del crochet, ven, hacemos de esta forma, así, lo pongo hacia adelante, creo que así se ve mejor. 1, 2, 3 cadenas y hacemos aquí 4 varetas sin terminar. 1, 2, 3, y acá están ya los 5 puntos donde pasamos con cuidado, cerramos y lo coloco en la aguja. Ven, allí. Volvemos a repetir 2 derechos, aquí el aumento, un revés, 2 derechos, el segundo aumento, un revés, 2 derechos y el punto popcorn. Continúen de esta misma forma y nos vemos en la parte de atrás para mostrarles que se teje tal como se encuentra. Ya terminé de hacer los aumentos y he contado, verificado tener los 213 puntos y la puntada popcorn son 17 en total. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 puntos. Ahora pasamos para la parte de atrás donde les he dicho que se teje tal como se encuentra. Tejo la guarda y sería 2 revés, un derecho, los puntos que hemos aumentado aquí, ven, un derecho sería en derecho los puntos que hemos aumentado, ¿sí? Revés, derecho y derecho. Todos los puntos que se han aumentado lo vamos a tejer en derecho, por atrás. 2 revés, el punto popcorn se teje en derecho también, por la parte de atrás, ¿sí? Y continuamos repitiendo. 2 revés, 2 derechos, 2 revés, 2 derechos, 2 revés y el punto popcorn en derecho. Así terminen de tejer toda esta hilera. Ya está la parte de atrás, vuelvan a contar, verifiquen 213 puntos y ahora esta parte de aquí vamos a empezar a cruzar. Vamos a necesitar un gancho o algo para ayudarse o de la forma que ustedes prefieran. Yo prefiero de esta forma. A ver, estos 10 puntos, 2, 4, 6, 8, 10. El punto popcorn se queda ahí. Solo son los 10 puntos que queda entre popcorn y popcorn lo que vamos a hacer. Estos 2 primeros puntos los retiro con ayuda de un gancho o como ustedes lo hagan. Y estos 3 puntos siguientes los tejo en derecho. 1, 2, 3. Devuelvo estos 2 puntos a las agujas y lo tejo también en derecho, así. Ahora los 3 puntos siguientes los separo también, pero lo pongo hacia atrás. Tejo los 2 puntos que siguen en derecho y los 3 puntos que retiré, que lo puse por atrás, lo devuelvo a la aguja
y lo tejo ahora en derecho, derecho, derecho y derecho. El punto popcorn se teje en revés, allí. Repetimos nuevamente los dos primeros puntos, los retiro hacia adelante. Los tres siguientes puntos los tejo en derecho, devuelvo los dos puntos que retiré a la aguja de la izquierda, lo tejo en derecho, los tres siguientes puntos los separo y lo paso hacia atrás, tejo los dos puntos y devuelvo los tres puntos nuevamente a la aguja y lo tejemos. Es normal si sienten que está un poco ajustado, ¿sí? Así que despacio, con paciencia, que no se les escape ningún punto. ¿Ven? El punto popcorn en revés y así continúan tejiendo toda esta hilera. La parte de atrás es todo tal como se encuentra, que vendría a ser 10 revés, un derecho, 10 revés, un derecho, la parte de atrás como se encuentra, y nos vemos nuevamente adelante. Así es como estamos viendo. Acá están los cruces que hicimos y una vez que terminamos los cruces he tejido 5 hileras tejiendo tal como se encuentra. Ya les mostré la parte de atrás, que sería la hilera 1, 2, 3, 4 y 5, que repito, 10 derechos, un revés, 10 derechos, un revés, y por la parte de atrás fue 10 revés, un derecho, 10 revés, un derecho. Cuando han terminado esas 5 hileras, hacemos unos aumentos más. Empezamos aquí tejiendo 5 derechos primero. 3, 4, 5. Y aquí, a ver, me pasé uno, acá está. 2, 4, 5. Aquí en la mitad continuamos con 5 más. Serían 10 empezando, ¿ya? 2, 3, 4, 5. Donde está el revés vamos a hacer unas lazadas. Lazada, revés, lazada y 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Repetimos, acá está el punto del revés, lazada, revés, lazada y 10 derechos. Cinco, 6, 7, 8, 9, 10. Acá está el punto en revés, lazada, revés, lazada, y así continúen hasta terminar esta hilera. Ya terminé esta hilera donde hemos hecho las lazadas, se han aumentado 34 puntos, por lo tanto debemos de tener 247 puntos, ¿verdad? 213 más 34 son 247. Y volteamos para tejer la parte de atrás, que es tal como se encuentran. Recuerden, por favor, no olvidarse los ojales, ¿sí? Ustedes lo van a ir colocando la cantidad de centímetros de separación que ustedes deseen. Bien, la parte de atrás, como les dije, es intuitivo. Ya es la última vez que voy a mostrar la parte de atrás porque es tal como se encuentra. Entonces tejemos 11 puntos en revés. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. La lazada también se teje en revés. Es una pregunta que muchas veces me hacen. Y aquí este siempre va a ser en derecho por atrás. ¿Ven? La lazada es en revés. Son 11 puntos. 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11 puntos. A ver. 2, 4, 6, 8, 10, 12. Al empezar son 11 y aquí sí son 12 porque coincidimos o llegamos a la otra lazada, 12. Entonces sería a partir de acá 12 revés, un derecho, 12 revés, un derecho y solo al principio y al final son 11. Nos vemos en la hilera de adelante. Recuerden que estas ya son o fueron las últimas disminuciones, los últimos aumentos. Acá estamos viendo ya las lazadas que hicimos y recuerden que a partir de ahora mantenemos la misma cantidad de puntos de 247 puntos. Ahora, a partir de aquí empezamos con los patrones. Recuerden que los patrones pueden descargarlos en el Facebook, Pinterest o Instagram de Tejiendo con Midori. Antes que nada, vean, tengo aquí lo de la guarda. Quería hacerlo este suéter cerrado a partir de aquí, pero creo que se va a hacer muy largo el tutorial. Lo voy a hacer abierto. El que quiere simplemente une estos 8 puntos con estos 8 puntos, lo une y tendría que dejar también unos 5 puntos para que coincida con la separación en revés. Bien. Acá tengo 2, 4, 6, 7 puntos que he tejido y un punto de la guarda con el de acá. Lo voy a tejer en derecho. Ahí está. Ya con eso 2 puntos juntos he tejido y se continúa acá en 8. 2, 4, 6, 8. Esto lo estoy haciendo para que coincida acá los puntos, ¿sí? Ahora, como vamos a quitar un punto de este lado y otro de aquí, nos quedamos con 245 puntos. Ahora sí, con los patrones. Y espero que te haya gustado la primera parte de este lindo suéter con canesú con popcorn. Y si es así, no olvides de suscribirte y dejarme un like. Y recuerda que también puedes marcar la campana de notificaciones para que te llegue un aviso cuando suba la segunda parte.